En Zelda Breath of the Wild hay 900 semillas esparcidas por todo Hyrule. A esta altura ya sabemos que no son difíciles de conseguir, su principal dificultad radica en dar con esa zona puntual llamativa en donde está escondido el Korok que te la da. Damos con la zona, realizamos una tarea muy sencilla como lo es levantar una piedra o reventar un globo y listo. Pero hay algunas pocas que requieren una vuelta de rosca para conseguirlas y de ahí nace este top. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este top con mi selección de las 10 semillas Korok de Zelda Breath of the Wild que más dolores de cabeza pueden dar. Comenzamos con el puesto 10, que al ser el más bajo de todos es para una semilla que no es exactamente difícil, pero que a más de uno puede darle problemas si no conocen muy bien la naturaleza de los Lynels, ya que esta semilla se encuentra cerca de una de estas bestias. Esta semilla es del tipo Golf, o jugar a la bolita, lo que te sea más familiar, y se encuentra en la región de Akala. Hay que meter una de estas 3 rocas en un hoyo a la distancia. Cuando la fui a buscar por primera vez, estaba preocupado por el Lynel y le di más vueltas de las necesarias. Resulta que aunque territoriales, estos bichos son pasivos. En otras palabras, mientras no te le acerques demasiado y no desenfundes tu espada, no te atacará. Ni siquiera si se percata de tu presencia. Onda cuando se le forma la admiración sobre su cabeza. Para más detalles sobre los Lynels, cómo son y dónde encontrarlos, por ahí arriba te dejo los links. Así que si creías que tenías que dejar esta semilla para cuando seas más fuerte y puedas derrotar al Lynel o debías hacer un hoyo en uno, no te preocupes, con 2 golpes bien calculados usando Stasis será suficiente. Puesto 9, aumentamos un poco la dificultad para hablar de esta semilla presente en la región de Dwelling Peaks. Entre el centro y el este de esta zona se encuentran 3 trincheras que hay que saltar al hilo a caballo. Una vez encima de este hermoso animalito, saltaremos automáticamente al acercarnos al obstáculo, siempre que hayamos adquirido suficiente velocidad. Bastante simple, así que la dificultad está en otro lado. Resulta que esta es una de las primeras zonas que se exploran en el juego, y si no tenés experiencia en su captura o ni siquiera sabés dónde hay caballos salvajes o cómo domarlos y educarlos, esto puede resultar en tener que planificar bastante cuándo podrás venir por esta semilla y qué camino deberás hacer para traer el caballo hasta aquí. Una vez logrado, solo cabalga en línea recta a través de todas las cercas y listo. Ok, lo admito, esta es medio chamullo, pero quería redondear a 10 y no apareció ninguna otra buena candidata. Ahora sí, pasamos al puesto 8, las del tipo globo requieren que reventemos uno o más globos para hacerlas aparecer. Naturalmente los casos en los que estos blancos son móviles resultan un poco más difíciles de resolver que cuando son estáticos. Pero en la región de Eldin podemos encontrar una semilla de este tipo que, aunque es un solo globo y además es estático, puede resultar ser problemática. Pasa lo siguiente, está tan lejos que la gravedad termina haciendo lo suyo e influyendo sobre las flechas provocando que bajen en picada antes de llegar a destino. ¿La solución? Un arco con más alcance. Resulta que en Breath of the Wild, en el caso de los arcos, no solo la fuerza es una característica que cambia de arco en arco, sino que hay algunos que poseen más alcance de lo normal, al margen de cuánta vida quiten con cada disparo. Así que para conseguir esta semilla deberás hacerte con uno de estos arcos especiales. Lo más fácil es comprar un Ancient Bow en el laboratorio de Akala. No es el único arco que tiene esta particularidad del alcance diferente, pero cabe destacar que es el de mayor alcance de todo el juego. Bueno, sin contar el Twilight, que se obtiene mediante escanear un amiibo. Pasando al puesto 7, es hora de medir un poco nuestra paciencia. Las semillas del tipo basket de agua, como lo llamo yo, requieren lanzar una piedra dentro de un círculo de rocas cuyas puntas sobresalen del agua en ríos o lagos. La mayoría de ellas son sencillas, pero hay algunas que requieren lanzar las piedras desde una mayor distancia. Pero no me refiero a una distancia vertical, que las hay, y son un poco más difíciles. Me refiero a las de mayor distancia horizontal, al nivel del piso, digamos. Para llegar a estos círculos de piedra con nuestro lanzamiento debemos completar el camino con un bloque de hielo. Bastante paciencia requiere lanzar la piedra a través de uno solo como para que encima debamos hacerlo a través de 2 o 3. Hay un par así, pero mi elección para el top fue esta que encontramos en la región de Faron. Generalmente en estas situaciones nos dejan bastantes piedras para intentarlo varias veces. Y si no resultan ser suficientes, recordemos que podemos guardar donde queramos. Así que si se terminan, siempre podremos recargar la partida y seguir lanzando piedras hasta que alguna de ellas entre en el círculo. Ok, puesto 6. La gran mayoría de las semillas del tipo carrera, que son aquellas en las que debemos pisar un switch con una hoja pintada sobre él y movernos rápidamente hacia donde aparezca un círculo de esferas y tocarlo, son bastante simples. Pero para subir un poco más la vara, para este puesto elegí una en particular que requiere aprender una mecánica nueva y esquivar algunos obstáculos.
En la región de Hateno, en una zona nevada al norte de la montaña Walnut, podemos encontrar uno de estos switches. Al activarlo aparece una meta bastante lejos y no hay chance de que llegues a tiempo con solo correr. Así que para lograrlo hay que usar la técnica llamada Shield Surf y deslizarte sobre la nieve a gran velocidad utilizando un escudo antes de que acabe el tiempo. Requiere bastante técnica dedera, dícese de lo referido a los dedos, ya que hay que apretar ciertos botones en un orden puntual. Pero una vez dominada, esta técnica te permitirá llegar a esta semilla y a algunas más del mismo estilo. Puesto 5. La siguiente es del tipo secuencia de flores. Esas semillas que aparecen al tocar 5 grupos de flores en orden según la cantidad de 1 a 5. Está en las costas de Akala y es sencilla en sí misma excepto por un pequeño detalle. Bueno, no tan pequeño. Hay un guardián cerca. Estas cosas son capaces de verte desde muy lejos y apuntar su láser a distancia. Este guardián puntualmente es de los funcionales, por lo que tiene sus patas en perfecto estado y puede caminar hacia tu ubicación y dispararte con mayor certeza y sin dejarte mucho tiempo de reacción. Tenés dos opciones: intentar llegar varias veces sin que te vea o dejar que te vea, pero recorrer las flores con suficiente velocidad como para conseguir la semilla e irte pitando de ahí, o dominar la técnica Perfect Guard y usarla para acabar con él y luego tocar las flores con tranquilidad. Yo prefiero la segunda opción. No solo es más gratificante, sino que, seamos honestos, tarde o temprano deberás aprender esta técnica para que estos enemigos dejen de ser un problema. Además, es repetirlo pero no importa. Se siente muy bien acabarlos así. Puesto 4. Los puzzles de bloques siempre se resuelven igual. Hay dos grupos de bloques que deberían verse iguales y siempre a uno le falta un bloque que está cerca del lugar y debemos usar Magnesis para transportarlo a su espacio correspondiente y así completarlo. Generalmente un poco de paciencia es todo lo que necesitamos para resolverlos. Pero en la región del lago al este del puente Gilia podemos encontrar un puzzle en la cima de una catarata. Aquí la paciencia no es lo único que se pondrá a prueba, sino también nuestra habilidad para usar Magnesis y Cryonis. Porque resulta que tanto la referencia de cómo debe verse el puzzle como el bloque faltante están del otro lado del canal. Así que debemos tomar el bloque, transportarlo hasta la orilla y generar bloques de hielo y usarlos de puente no solo para Link, sino también para el bloque de metal y así acercarnos al destino. El puzzle a completar se encuentra relativamente lejos del borde de la catarata, así que será clave en qué lugar generemos el último bloque de hielo, ya que desde él debemos usar Magnesis y ubicados a una distancia bastante notable colocar el bloque. Pasando al puesto 3, la región de Lanayru se caracteriza por ser muy abundante en agua, al menos en este universo y tiempo en el que transcurren los eventos de Zelda Breath of the Wild, y donde hay grandes cantidades de agua es normal que también haya hielo, aunque puede que esta cosa sea cristal, aún no me queda claro. Como sea, al oeste del lago Ruto, en una zona más elevada, podemos encontrar un hilo de flores amarillas que debemos seguir. Ya conocés la onda con este tipo de semillas, tocar las flores hasta que aparezca la blanca y tocarla también. Estos retos suelen ser sencillos, pues con algo de maña y buen oído podemos encontrar las flores muy fácilmente. El problema esta vez es que son bastantes flores en escalada y encima algunas aparecen en puntos muy empinados. Recordá salvar antes, es mejor recargar y empezar de nuevo que intentar volver a pie al punto en el que te hayas caído. Aún si llegás a tener el Travel Medallion, que por cierto si te falta aquí arriba te dejo un video de cómo conseguirlo, te llevará tiempo dar con el punto exacto donde quedaste en la línea de flores, sin contar el tiempo de carga. Puesto 2. De vuelta a la región de Faron, casi en el extremo sudeste de todo el mapa de Hyrule, podemos encontrar la aldea Lurline. Uno de los establecimientos tiene una forma parecida a un barco. La siguiente semilla se encuentra arriba de esta tienda. Pero no es tan fácil como suena. Aquí arriba tenemos que completar nada más y nada menos que un círculo de piedras. Así que sí, deberás encontrar la forma de subir la piedra restante a este lugar. Existen al menos 3 formas de lograrlo, aunque ninguna es particularmente fácil. Tus opciones son: 1. Golpearla con Stasis desde algún lugar elevado que apunte al barco y rogar porque aterrice donde queremos. 2. Usar globos para levantarla, luego Stasis y finalmente un par de flechas bomba para construir momentum, salga disparada hacia el barco y rogar porque no se pase. O 3. Tirar abajo un árbol cercano, rogar porque la punta quede sobre el borde del barco y usarlo de puente mientras cargas con la piedra. Como pueden observar en pantalla, yo opté por la alternativa de los globos. Las 3 opciones requieren de rogar por algo, al menos con el segundo método puedo calcular el momento angular al golpear la piedra.
Antes de pasar al puesto 1, vamos con una mención especial para unas semillas que no son exactamente difíciles, pero que las físicas del juego las vuelven más complicadas de lo que deberían ser. En todo Hyrule hay varias semillas que son del tipo ofrenda, esas en las que tenemos que completar las bandejas vacías de las estatuas. La mayoría piden manzanas y aunque sigue siendo medio tosca la mecánica que eligieron para sostener un ítem, apuntar y soltarlo, al ser pequeñas no traen demasiado problema ya que suelen entrar sin más. Pero en Wasteland varias de ellas deben hacerse con bananas. Hay que poner todo el racimo entero, es gigante y encima son un montón de estatuas. Algunos grupos piden hasta 4 o 5. Si ya pasaste por el escondite del clan Giga, entonces deberías tener un montón de potasio con vos y la cantidad requerida no es problema tampoco. El problema está en embocar estos malditos racimos en la bandeja. Ok, ya dejamos salir eso. Vamos con el puesto número 1. Ok, tal vez yo me compliqué en vano y no vi lo que los desarrolladores pensaron que debía hacer para resolver esto y más de uno de ustedes me va a querer tirar una tortuga azul por la cabeza. Cuando la conseguí fue de pura suerte, por no decir otra cosa, ya que quisiera mantener el family friendly porque justo lancé esta piedra de porquería que se quedó ahí arriba luego de recargar la partida como 50 veces. Esta elevación del demonio se encuentra en la plataforma de Mistati al norte de la cima Gerudo. Probé con globos y no llegaban, te extraño Wind Waker. Probé con globos y stasis como en la semilla anterior, pero me pasaba de fuerza ya que la plataforma es pequeña y no tiene bordes contra los que chocar la piedra. El tema es así, arriba de esta plataforma hay un círculo de piedras al que le falta una. Todo bien, el espacio vacío en el círculo indica la dirección y la voy a buscar. Está lejos, pero ningún problema. En el camino me salta un Lizalfos en la cara, pero es de hielo, así que espadazo de fuego y de un golpe nos vimos en Disney. El problema radica en que esta plataforma es muy alta para lanzar la piedra sin más y de circunferencia demasiado pequeña como para lanzar la piedra desde más arriba y pretender que no siga de largo. Pues resulta que no había mucha más ciencia que lo que hice. Tirar la piedra justo acá 14 millones de veces hasta que quede arriba. Paciencia. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, Lancelot. También los invito a seguirme en mis redes para ver versiones en menos de un minuto de este y otros videos así como directos que espero pronto poder hacer. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chao!